Desde las sombras donde el miedo respira, Tito Man MX en la pista conspira. Historias de Teresa, hasta el alma perdida. Misterio lo oculto, aquí cobra vida. Porque curiosidades del mundo que nadie te cuenta. Paranormal en la escena que revienta. Prepárate para escuchar lo que nos inventa. La verdad es la voz que la mente alimenta. Lo extraño, lo prohibido, lo que pocos se atreven. Realidades ocultas que en tu mente se elevan. En cada episodio un secreto que te atrapa. Tito Man te lo cuenta mientras el misterio te abraza. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto, un placer saludarlos. Pues, ¿qué creen? Ya estamos en el episodio número 40, pero el día de hoy ando de talla internacional, con una figura que probablemente ustedes ya conocen en diferentes plataformas, con diferentes tipos de, ahora sí que de documentales, de trabajo audiovisual y sobre todo colaboraciones que le aportan muchísimo a los temas del misterio, la ufología, arte y cultura, además a lo que tú quieras, porque estoy con el máster, con un gran conocido, con el máster Buenrostro o César Buenrostro. Un gusto. Hola Tito, el gusto es mío, la verdad es que es un placer que las generaciones como las tuyas todavía me recuerden. Creo que ya soy de los últimos clásicos, ¿no? Desde que desapareció don Pedro Ferriz, el Mano Peludo, Luis Ramírez Reyes, todos ellos que sí eran unos grandes investigadores, pues ya son pocos los que quedamos, y se ve que también por lo que he estado platicando con la sociedad del misterio, es decir, ¿no? Sociedad del Misterio, la verdad es que vienen muy bien preparados muchos de los compañeros, los cuales los felicito y los admiro también. Y muchas gracias por la invitación, Tito. Finalmente pues vamos a platicar de lo que tú has escogido el día de hoy, que serían los evangelios apócrifos. Es correcto. Fíjate que, pues hablando, como dices tú, de las personas que han aportado sobre todo esa semillita para que las generaciones como yo a lo mejor hayan, pues ahora sí que germinado, ¿no? Esa duda de que hay más allá de la literatura establecida, que hay más allá de los dogmas que a veces las religiones pues nos han impuesto sin ahora sí que oportunidad de cuestionar, ¿no? Como tú bien dices, yo quería hablar contigo acerca de un tema que tú dominas muy bien y qué más que aprender pues de los mejores. En este caso, pues estamos ya cercanos a lo que viene siendo la fecha del 6 de enero, que viene siendo pues los Reyes Magos, ¿no? Y con eso, todo lo que envuelve de misterio al niño Jesús. Entendemos desde el punto de vista canónico que nos platican de que Jesús, pues sí, una persona a lo mejor caucásica, decían algunos, ¿no? Ya ahorita se sabe que por cuestiones geográficas y ahora sí que etnorraciales, pues no necesariamente era una persona muy agraciada. Investigando y ahora con muchas de la información que se ha cruzado en diferentes pues autorías, nos damos cuenta de que detrás de este personaje pues mítico y milagroso pues también hay una manera oscura, por así decirlo, ¿no? Y es lo que vamos a, pues ahora sí que a platicar para que tú nos comentes con tu gran sabiduría acerca del lado oscuro del niño Jesús, y que lógicamente pues no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento canónico de la iglesia, ahora sí que de la cual hemos algunos sido bautizados, ¿no? Yo te comento a grandes rasgos, yo soy católico por tradición, ya ahorita no sé ni en qué creo, estudié también en un seminario, estuve 3 años, No. y créeme que de conocer los temas, pues sí, a los evangelistas clásicos, efectivamente, pero también leyendo acerca de los que no están establecidos y que la historia o los emperadores comenzaron a borrar y manejar a conveniencia, dice uno, pues con razón los quitaron, ¿no? Porque hablar de este niño Jesús, a veces hasta vengativo, da como que cierto pavor, ¿no? Pero mejor, No, da miedo. mi máster, platícanos tú acerca, pues, de estos evangelios apócrifos, ¿no? Para que la gente comience a entrar en todo este contexto que vamos a charlar. Estos archivos, estos evangelios, perdón, son encontrados en 1945, es decir, apenas hace unos años, en el siglo pasado, y estamos hablando de tradiciones que vienen de siglos anteriores y de una religión que ya tiene prácticamente 2000 años, desde que Constantino implanta en Roma como el catolicismo como una religión ya oficial, y desde aquí, desde este punto ya se vienen planteando problemas, ¿no? Porque ahí se decide cuáles son los evangelios que van a componer ya la nueva Biblia de todo esto, y toman unos que le llaman ya los canónicos, los
evangelios canónicos, y de repente ya saben los sinópticos, que son los que sí pueden combinarse entre sí, y hay otros que no. Entonces se viene ya una cuestión de pensamiento, de raciocinio detrás de todo esto, porque si bien lo acabas de mencionar, la religión es una imposición que no se puede discutir, es anatema, es decir, tú ni siquiera puedes pensar que puede haber otro nivel de pensamiento, que si hay una contradicción, eso es un milagro, o es una cuestión técnica por ahí extraviada, pero que no pasa a mayores, a pesar de que la Biblia, desde el Viejo Testamento, o más bien del Antiguo Testamento, está plagada de errores. Entonces, el conocimiento, bueno, estos aparecen en 1945 en Nag Hammadi, que es un lugar cerca de Egipto, y que ya sabes es encontrado por serendipia. Serendipia es así como que chiripa, o sea, nadie estaba buscando esos documentos. Un pastor llega casualmente, encuentra, y te voy a decir casualmente porque toda la historia de repente así como que, ay, no inventes, como, o sea, entró y vio ahí las garrafas, y entonces vieron que estaban ahí los documentos, los rollos, y los empezaron a traducir, ¿no? Del copto. Así que, ¿qué onda con todo esto? Pues, si me permites, Tito, te voy a explicar mi parecer también al respecto, porque adelante, me Master. parece que es válido hacer este análisis. Cuando platico yo con otras personas al respecto, ellos toman siempre la parte religiosa, o sea, prácticamente así como que esto confirmaría entonces que sí, que esto, que el otro. Es decir, que toman los evangelios apócrifos como que estos son falsos, pero estos son buenos. O sea, ¿cómo? Sí, es que estos sí son reales. No, a ver, espérate. Estamos hablando de que son escritos fantásticos, es decir, este tipo de literatura se le llama pseudo, o sea, que no son escritos por la mano de Dios, ¿no? Que son escritos por seres humanos. Esa es la cuestión. Estos libros, estos evangelios o estas escrituras no son escritas por deidades, por lo que no tienen esa validez. O sea, un Dios no te tendría que dar unos escritos, simplemente ya hasta los traerías a lo mejor ya en tu cabeza, ¿no? En el ADN. Sin embargo, la gente ha dicho, es que estos son apócrifos porque no son los verdaderos, los otros son los reales. Pero ¿sí supieron cómo se escogieron estos evangelios? No, es que son los verdaderos. No, espérate, cuando se arma... Sí, es que me dijo el padre... ¿Sí? Me dijo el padre que los domingos que no cuestiones porque es, y a donde tú vas a comenzar a llegar es precisamente algo que yo quiero invitar a la gente, que a veces abra un poquito el panorama, y yo les digo, no hay que hablar de religión con religión, a veces para entender todo, agarren un libro de historia, y la historia te va a dar el seguimiento, y vamos a llegar a ese punto para entenderlo de una manera pues más comprensible, ¿no? Hablando, por ejemplo, tú de los concilios, algunos ya tienen siempre como margen el 300, ¿no? Que en el concilio, en el edicto de Milán, el emperador Constantino dijo, ahora vamos a ser católicos, ya no hay que pelearnos, y a partir de ahí en adelante comenzaron a tomar de por aquí y por allá, pero explícanoslo tú mejor, Master. Ok, la palabra que estaba buscando se llama pseudoepígrafos, es decir, que se les da una connotación como que, lo escribió Mateo, lo escribió Juan, Tomás y todo eso, aunque en este caso, ya tú me lo dijiste, ¿no? Es el libro del pseudo Mateo, el proto Evangelio de Santiago. Santiago, etcétera, o sea, para darles como que una diferenciación y sacarlos, o sea, estos no están en el canon. Pero, ¿cómo se decide qué y no entra en el canon? Es en los concilios, en los primeros concilios que se realizan para determinar los parámetros de la iglesia, de la nueva religión católica, que eso son 300 años después de la muerte de Cristo, ni siquiera es inmediatamente agarrar, se muere Jesucristo, ya vamos a una iglesia. No, pasaron muchos años antes de que esto se hiciera una religión, así que de repente se nos olvidan todos estos pasos por los que cruzó el cristianismo, el catolicismo, y que le costó muchísimo trabajo. Cuando fallece Jesús, todas las personas que lo seguían se convierten prácticamente en una secta. Eso era lo que estaban en ese entonces. Sí, o sea, eran movimientos sectarios. Una secta judía. Judía, de hecho, sí, porque Jesucristo era judío, y toda su base de la Biblia pues es judía, ¿no? De hecho,
hay que hacer un paréntesis para hablar que también en el 45 se encuentran los archivos, los evangelios apócrifos de Nag Hammadi, y en el 47 se encuentran los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran, que también son otros textos que van a confrontarse, pero que son bastante diferentes. Mientras unos son como que más religiosos, otros apuntan más hacia la filosofía. Pero bueno, los de Nag Hammadi son los que tenemos ahorita entre ojos. La cuestión es que entonces se salen del canon, no están, se empiezan a leer, a traducir, y aquí entran unas cosas muy interesantes, porque como editor, y yo lo reconozco, no soy un experto en idiomas antiguos, pero lo que sí tenemos que hacer nosotros como editores es confirmar si de repente la manera de escribir, o sea, la forma de escribir corresponde más o menos a la época de los otros evangelios, lo cual es bastante raro. Se supone que son del siglo 3, 4 después de Cristo. O sea, esa es una cosa bien rara. De por sí no se puede tomar la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Que es correcto. ¿Sí? Que ahorita ya muchos historiadores comienzan a decir que en la huida a Egipto, precisamente por ser una cuestión de invierno, era imposible cruzar esos lugares que eran de por sí áridos, eran inclementes en época de invierno, era de que nos vamos a morir si nos salimos, ¿no? Entonces, lo más cercano, acercarse a la cuevita, que dé chance de salir a buscar a las matronas, era entre primavera o verano, ¿no? Tú acabas de decir la cuevita. Ahí acabas de dar un spoiler. Porque en los evangelios canónicos se habla de un establo. No les dejaron entrar a una casa y tuvieron que dar a luz a un establo, y en los evangelios apócrifos ya las cosas cambian radicalmente. Es en una cueva. Entonces estamos hablando que sí hay muchas diferencias y datos que no concuerdan absolutamente, y aquí entonces se ve la forzada que se hizo para tapar esas saturnalias, esas sol invictos, esas fechas paganas, romanas, para poner ahí el nacimiento de Cristo, aunque no coincida, pero ahí forzado, como siempre ha pasado en estas cosas, ¿no? Es correcto. ¿Qué ocurre? Que bueno, ahora ya Jesús nace el 25 de diciembre del año 0, obviamente, pero no corresponden a los hechos que tú estabas marcando. El censo, si vivía o no vivía tal o cual rey, o porque era como también cada lugar tenía su gobernador, su prefecto. Así es, su prefecto, exactamente. Entonces, pues no corresponden en ningún momento a lo que dice históricamente, por lo que a través de todos los ajustes que se hizo al calendario gregoriano y todo esto, ya ves que hasta se perdieron algunos días de octubre, del 15 de octubre al veintitantos de octubre, sí, allá por la Edad Media, lo tuvieron que ajustar, y esos días no están. Entonces, ¿qué tenemos? Que nada corresponde históricamente. Pero vaya, eso no importa, estamos hablando de cuestiones divinas, no de historia. La gente de repente me sorprende cuando quiere utilizar los evangelios como si fueran documentos históricos. Ay, es que no pasa esto, pasa lo otro. En realidad en Roma, por ejemplo, los romanos tenían costumbre de tomar nota de todo lo que acontecía, ¿no? Como te decía, de los censos, de quién crucificaban, etcétera, etcétera. Recordemos también que a pesar de que eran tiempos primitivos, pues ya había movimientos políticos también, ¿no? Los llamados célotas, a los que pertenecía precisamente, dicen que Simón Pedro, y que fue el que metió a Jesucristo en este tema. El otro tema del mecenas de Jesucristo, José de Arimatea. Todo el mundo dice o romantiza la pobreza, ¿no? Es que Jesucristo era pobre. Güey, si hubiera sido pobre, ¿por qué se iban a rifar sus ropas a los dados? ¿Te acuerdas, no? Que los dados y estaban jugando los soldados para ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. O sea, no era cualquier ropa. Sí, precisamente en algún punto de los apócrifos de Pseudo-Mateo, hablando un poquito en contexto de la cuestión socioeconómica, ¿no? Se dice que José como tal
pues no era una persona pobre, ¿no? E incluso tenía los trabajos de carpintería que él realizaba, no se los realizaba a todo mundo, se los Ah, realizaba nada más a ciertas personas y hacía ciertos trabajos por año que le solventaban de una manera pues adecuada, ¿no? Por eso de que dicen Jesús no nació en la pobreza como lo pintan, él nació en una familia acomodada que tenía incluso la solvencia de viajar o de cambiarse de lugar cuando de repente la gente les comenzaba a asediar porque le tenían miedo, ¿no? Pero son esos contrastes que hay que comenzar a hablar de por qué había tanto movimiento, ¿no? De repente está acá en Judea, de repente anda en Egipto, de así es. repente está en otro Eh, lugar, pero tenían dinero, efectivamente. bueno, tú de hecho hablas ahorita del padre de Jesús, de José, pero José de Arimatea era José que lo patrocinaba de adulto, o Ujú, sea, que prácticamente que les pagaba a todos la bola de seguidores, ¿no? ujú, Que pues, no hay que comer, órale, pues vete por las tortas, los tamales, ujú. no sé, lo que hay allá en donde predicaba Jesús. O sea, José de Arimatea es el que da la tumba, ya sabes que es el que dice, no, pues vayan a donde entierro yo a mis muertitos y ahí déjenlo a Jesús. O sea, el Señor tenía muchísimo, muchísimo dinero. Ya José el padre de Jesús, también hay mucho de aquí hablar y los evangelios apócrifos nos revelan bastante de estos detalles. Así que vamos a entrar en más o menos en contexto porque eso está bastante largo, pero quisiera dar los puntos más interesantes de todo Ujú, esto. Nosotros tenemos los nombres de los padres de María por los evangelios apócrifos, ujú, los nombres de los reyes magos por los apócrifos, es decir, varios detalles que no aparecen oficialmente o canónicamente, de hecho los retoma la iglesia y quien no sabe que hoy día tú llega el 6 de enero y todo el mundo habla de los reyes magos que eran tres, ¿no? Y luego ujú. ahí se dificulta, no es que no eran magos, no eran reyes, eran lo que sea, Eran ahí se astrónomos, ¿no? eran astrónomos, Matemáticos. exactamente. No, y dentro de los cambios que han querido hacer la gente, de que también creen leer entre líneas, hoy Ujú, día, de hecho, hay una teoría que dice que la famosa estrella de Belén no ujú, era una estrella en sí, sino que a ellos se les había parecido una nave extraterrestre, que lo que siguieron ellos era una nave, y que por ujú, eso, de hecho, cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, habla de ujú. extraterrestres y toda la cosa. De hecho, este paréntesis es para que entendamos cómo mucha gente o muchos queremos como que tener nuestro propio análisis de las cosas. Ujú, Hubo gente, o todavía hace pocos años, que decían que en vez de poner una estrella de Navidad en el arbolito, ujú. pusiéramos un platillo U- volador. O Una sea, nave, ¿no? una nave, sí, o sea, Sí. a ese punto llegaban las Ujú. propuestas Las de propuestas algunos. conspiranoicas. Oye, mi estimado César, fíjate que para ahondar un poquito en lo que tú estás diciendo y en lo que los evangelios apócrifos comienzan a ahondar. Hace tiempo leí un libro que probablemente tú hayas escuchado. Mucho ya lo descalifican, ¿no? A Eric von Daniken, que hablaba acerca del oro de los dioses, de las cuevas de Ecuador, acerca de los De las antiguos, detallo, ¿no? sí, lo detallo, y él fue el que inició todo el desmán de los antiguos astronautas. Y en esa parte comienza él a hablar, en un momento dice que el ser humano para entender los conceptos o para dar a entender lo que está suscitando tiene que basarse en cosas que esté viendo y lo que más se adecue para enlazar de manera semántica esa imagen o esa figura, ¿no? Dice, por ejemplo, un autor, muchos libros antiguos hablan acerca de las especificaciones que yo te puedo decir de un avión, pero un avión, yo como ingeniero lo puedo decir que es, ¿no? Antes podían decir que era un pájaro de metal. Ahora bien, decían, por ejemplo, de los dragones, decía, este, algo que sea como cilíndrico, que aviente fuego, y lo vamos a enlazar con el concepto de los dragones porque vuela, porque echa fuego, porque está de una manera pues rectangular o cilíndrica, ¿no? Y lo mismo pasa en la Biblia, ¿no? Que dicen que el mayor libro de ufología pues es la Biblia porque te da referencias, pero la manera en el concepto que lo podemos traspolar de la etimología de un idioma a otro es, pues, ¿qué hay en el cielo? ¿Qué flota? ¿Qué se mueve? Pues una nube, ¿no? Bueno, incluso dentro de la iconografía cristiana ha habido muchísimas obras de arte que los expertos creen ver naves extraterrestres, creen ver muchas cosas. Hay un
un mural bizantino del siglo XIII donde está Cristo crucificado y se ve que hay como una especie de naves, ¿no? Una nave donde están tripuladas, se ven ahí con dos seres que están, según observando la crucifixión. Pero desafortunadamente para hacer análisis de estas cosas también hay que entrar en el tema, y tú lo explicaste al principio, el tema del arte. O sea, cómo se manifiesta el arte en aquellos siglos para entender realmente qué es lo que estamos viendo en esa obra. La mayoría de gente como Erich von Däniken, como el otro Zacarías Sitchin y todos ellos se inventan las cosas y bueno, las hacen pasar como si realmente hubieran ocurrido. En la editorial, bueno, aquí donde trabajo también edité de Erich von Däniken el libro de Enoch y Los dioses fueron astronautas. Pues obviamente los tengo que leer, me parece fantástico como Erich von Däniken sí tiene una cultura de que, ay, miren, en la India pasaba esto y en el Evangelio pasa esto, o sea, hace unas comparaciones fantásticas. Pero hay un detalle bastante interesante porque no solamente va con la cultura Veda ni nada, involucra muchas culturas para confirmar que los dioses o que los astronautas, los alienígenas estuvieron en la Tierra desde hace muchísimos años. Desafortunadamente a veces nos dora la pildorita porque como toma en cuenta Erich von Däniken que nuestra cultura occidental pues tiene sesgos, o sea, es decir, no lo sabemos todo, no sabemos de otras religiones, él nos lleva de la mano a las otras religiones, que a nosotros no nos consta que realmente haya sido así. O sea, en algún momento dado nos puede estar metiendo ahí el pie y nosotros, no, pues fue así, pero Erich von Däniken ha dejado mucha huella al respecto, o sea, por lo menos ha despertado esa inquietud. Yo pues, no le creo mucho ni a él ni a Giorgio Tsoukalos, que también he tenido la oportunidad de sí, claro. Personalmente, y pues para mí, hasta que no salga una evidencia palpable, podríamos ya creer en eso, pero mientras no dejan de resultar fantásticas cosas como la visión de Ezequiel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, que puede presumirse como si hubieran sido una bomba atómica, unas bombas atómicas, exactamente, y sobre todo lo más fantástico, pues el arca de la alianza, que tenías que cuidar, o sea, manipularla con cierto recelo y cierto cuidado, ¿no? Con plomo y con estas cosas que hoy día utilizarías para manipular realmente pues, un objeto radioactivo, o un objeto radioactivo. Entonces sí se pone interesante todo esto de la antigüedad, las cosas que vemos. Pero bien, en el caso de los evangelios apócrifos nos dan todos los detalles de la familia, de la Sagrada Familia, y nos enteramos que Joaquín y Ana querían un hijo y de ahí te enteras que era para dejarlo en el templo, lo cual a mí se me hace sumamente egoísta y bien raro que tengas un hijo, lo que más quieres en la vida, y vayas y lo dejes al templo, ¿no? Que es lo que hicieron con la Virgen María, que para esto, bueno, viene otra vez el ángel que hace los anuncios y les dicen a Ana, no, pues sí, ahora sí se te va a cumplir. Para esto ocurre una cosa bien rara, ¿no? Joaquín, que es el padre, está renegando de Dios y dice, ¿saben qué? Me voy a 9 meses al desierto, o sea, 9 meses, así como que tú dices, o sea, casualmente 9 meses, y ya el ángel le dice a los 9 meses, ya te puedes regresar, ya van a ser tu hija. O sea, realmente se fue o le dio oportunidad a quien, vete a saber, ¿no? El caso es que Santana, que es la madre de la Virgen, tienen a la Virgen María y ya también bajo todos estos cánones de divinidad y todo esto, y es dejada a un templo para ser dada a José, un señor ya de edad grande, madura, con hijos, ya había tenido matrimonios anteriores, aunque sería cosa de tal vez de investigar más sobre en aquellos años la cuestión de las esposas. Recordemos que Salomón, David, Abraham, todos ellos tuvieron muchas esposas, no eran como que realmente como que muy fieles, ¿no? Oye, mi estimado César, hay últimamente hablando de la ufología, ¿no? Que es donde se comienzan como que a cruzar todo este tipo de situaciones. He escuchado a varias personas hablando de los misterios de los libros apócrifos y tú me dejarás mentir o me dirás si es real, donde dice que un ángel
bajaba a darle alimento a María, un alimento especial como para prepararla porque sabían que Sí. iba a servir de algo, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito más acerca de ese momento transitorio en el que María está dada de niña, o sea, nació tan chiquita, vamos a dejarla al templo y ahí que se hagan cargo los sacerdotes, ¿no? Eso es bien importante porque estamos hablando de una edad temprana de 12, 13 años para llevársela a un señor que tiene ya bastante edad y que aparte de todo eso, que ya tiene una edad avanzada, la niña ya está embarazada, o sea, ya lleva al niño Dios. Obviamente, pues aquí lo dicen que fue por mandato divino y todo eso. No sé en aquellos tiempos cómo realmente pudieron haber creído en algo así, porque tú dices, bueno, ¿y por qué Dios, siendo Dios, se manifiesta de una manera tan oscura, o sea, créanme, porque eso va a suceder? Entonces, un Dios traer a un niño en la aparente pobreza, en el secreto y todo eso, es bastante sospechoso si lo pensamos bien. Pero bueno, el caso es que se la dan a José, entonces ahí no explica si realmente como esposa o como qué, por qué se la tienen que dar y por qué un matrimonio va y deja lo que más quería en un ¿cómo te diré? En un templo. En el Bueno, templo. de hecho sí se explica un poco, dicen que era lo que más querían y querían otorgarle a Dios algo de parte de ellos, ¿no? Y qué mejor que un hijo, porque pues, recordamos que aquellos tiempos pues adorar a Dios y todo eso pues era lo más importante. Y ellos Es ya habían correcto. otorgado. Y ser estéril era como una maldición, ¿no? Aquellos que no tienen hijos Sí, se sentían avergonzados o incluso humillados malditos. dentro de una comunidad, ¿no? Sí, como malditos. Por eso este Joaquín se va 9 meses para dar cabida a esto, ¿no? Y se fue renegando de Dios, de hecho. Fue hasta que el ángel le dijo, ya bájale, ya vente para acá, ya vas a nacer tu hija. Así voy, y la voy a regalar. Ay, no manches. O sea, Total que esos no me ángeles llegues. chismosos en todos están menos en misa, ¿no? Sí, no, y aparte, o sea, qué cosas tan desagradables. Para nosotros ya, yo creo que hoy día, siglo XXI, decir, oye, vas a tener un hijo, pero lo vas a tener que llevar a tal. No, pues no. Y aparte se va a embarazar. A chinga. A los 16 años, dice ahí, No, chis. como 12. Es Como entre 12, 12. yo pensé que No era está bien, 16. no está bien estipulado. O sea, también es algo, son aberraciones muy graves en este sentido. Claro Sí, que yo se van a cuando, justificar diciendo, eran las costumbres de ese. sí, yo cuando lo he leído, en ese punto es que tenía cerca de 16 años, ¿no? Entonces dices, a los 16 años, embarazada, con una carga ahora sí que no nada más física, emocional y sobre todo lo que va a conllevar, pues como que pobrecita, ¿no? De todos modos, está difícil el hecho de que se le entreguen, Sí, porque decían como que, no sé, tú me dirás si es una traducción, porque dicen, él va a ser su protector, no solamente su esposo, su protector porque es un sí, hombre justo, incluso dan como que características que sí, tiene el sí, lo cabello ponen. rubio, o sea, que José estaba guapo y era buena onda, ¿no? No, sí, lo ponen muy bien. Pues tampoco se le iban a dar a A cualquiera, cualquier ¿no? rascuacho, ¿no? Sí, no, además, como te digo, y aquí hay una parte que siempre han querido ocultar y se supone, bueno, por ahí se deduce que tenía hermanos. Bueno, más bien que tenía hijos. Es decir, que Jesús tenía hermanos. Así que vamos con otro de los misterios o de las cosas que se han querido ocultar, porque siempre, bueno, más bien nunca aparecen los hermanos. Algunos a veces dicen, es que Judas, Tadeo, era o Tadeo el menor, es que era su hermano de Jesús, o Tomás, es que por las traducciones dicen, pudieron haber sido hermanos. Tomás es de Tahoma, gemelo, y se especula que incluso cuando va por la calzada de Maús, ya ves que se oculta Jesús, dice, ¿por qué se oculta si ya lo dieron por muerto, no? Dice, no, pues lo vayan a matar otra vez. O sea, pues si es inmortal, pues ¿qué le preocupaba, no? Pero, o sea, son tantas las especulaciones que se sacan cuando tú ya haces tu propio análisis de estos evangelios, que es maravilloso, ¿no? Porque No, también claro. te da para decir, ay, entonces, ¿por qué así? ¿Por qué asado? ¿Por qué no dicen que realmente tenía 12 en lugar de 16? ¿Por qué hacen eso? Y es que, como te decía, de repente tenemos que recurrir a
más que tradición, a traducciones a tradiciones, es decir, Ujú. en qué edad pasaban este tipo de cosas, a qué edad podía ocurrir tal o cual situación. Ujú. Nosotros ahorita pues, nos sorprendemos de que, ay, sí, ¿cómo? 12 años. Bueno, ¿sabías tú que aquí en México, si una pareja, en Oaxaca, si una pareja, digamos, hombre y mujer, ¿no? Si muere la mujer y se queda viudo, el papá, en vez de buscar otra mujer, toma a la hija más grande como esposa y cumple todos los roles de mujer, así tenga 12 años, 10 años. Ah, caray. Oye, fíjate que es impactante. Yo soy de Durango, ¿no? Sí te dije. O no te he dicho. Aquí en Durango hay también una cultura, pues también una etnia Ajá. originaria, que son los huicholes, y pasa Mm, similar, pero no así tan incestuoso, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, usos y costumbres, la ley no puede entrar, ¿no? También se casan de así es. 12 13 con señores de 40 50 usos y costumbres, ahí no entran tema de tratado de bla, bla. Entonces, lo que pasa ahí es que por ejemplo, fallece el hombre, y si el hombre tiene hermanos, o ya, pasa, pero con el hermano, ¿no? Ah, ok. Del finado, o con el primo, el que sea consanguíneo más o menos en esa línea, o Más con el directo, primo ¿no? hermano, ajá, pero Ajá. usos y costumbres, ¿no? Y uno dice, pues, hay que aguanten vara, pero bueno. Exactamente. Entonces hay que, o sea, como editor, tengo que hacer investigaciones para ver realmente pues la edad que estaba, oficialmente ya para que ocurriera lo que tenía que pasar cuando estaba en el templo y cómo ocurre que se embaraza. O sea, porque el mensaje no se lo dan en el templo, ni estos estaban como que muy enterados, más bien como que si lo ves tú fríamente, como que querían deshacerse de ella, como que iba a ser una mancha para ese templo. O sea, ¿cómo ocurre Ujú, eso, ¿no? Un embarazo. Así que, pues de aquí vienen las cosas turbias. Se van tienen que viajar para que nazca el niño Dios, porque tiene que nacer en cierto lugar, con ciertas cosas. Y bueno, en el Evangelio apócrifo resulta que el nacimiento se da, como tú dices, en una cueva, donde pues llegan dos comadronas a revisar el parto y todo eso, y una de ellas duda de la divinidad de Jesucristo, del niño Dios, todavía no tiene nombre. ¿Y qué pasa? Se le pudre la mano. Qué feo. Pero ujú, el niño Dios ya cumplía también, así como que pasó eso, también hacía milagros y logra salvarle la mano a la ujú. comadrona. Esto es bastante raro, ¿no? Porque pues, como que le hace primero daño y luego ya, así Ujú. para que creas en mí, te Sí, voy a porque lo curar. dudaste, ¿no? Que le dijo la matrona, a ver, déjame tocar, meter por ahí el dedo en tu parte, a ver si efectivamente, ¿no? Eres tan inmaculada. Ah, su máquina, pues sí, se le chure la mano. Sí, pero qué ganas de estar verificando eso, ¿no? O sea, como por qué traían esa Efectivo. idea de que, oye, es que es virgen, no sé qué. Y como dice la letanía, ¿no? Si es una reina, ¿quién lo solicita? ¿Cómo es que de noche anda tan solita, no? O sea, yo cuando empecé a razonar esas letanías dije, oye, sí es cierto, ¿no? Si Dios le va a allanar el camino a su hijo, pues, no sé, le pone una corte de ángeles que lo cuiden y que lo lleven a cualquier lugar. Es más, que se ahorrara todo eso y diría, ¿sabes qué? Van a ser en el palacio tal y ya. Ujú, De hecho, esa es una de las cosas que tiene también el tema de Jesús. Jesús, cuando hablé del tema político, ujú, parece ser que lo crucifican por eso mismo, porque por política, no porque dijera que era el ujú. niño Dios, ya que parece ser que tenía al menos dos caminos por lo cual reclamar el trono de Israel. Ujú. Así No, que además de que no. tenía un gran séquito ya de seguidores, ¿no? Que estaban constantemente pues siguiéndolo, apoyándole de manera que se pudiera y favoreciéndole pues la fama, ¿no? Muchas personas ya lo veían como alguien políticamente establecido, como dices tú, para incluso ocupar un cargo popular, ¿no? Si así se requiriera. Entonces, era más, yo también lo he visto de esa forma, si lo vamos al tema humano, era más por una cuestión política, no nos conviene que haya competencia al tema espiritual, ¿no? Porque al final los sacerdotes no actuaban solos, tienen que actuar con la autorización de los políticos del momento. Sí, claro. Entonces, a partir de ese momento ya empiezan a verse más cosas. Se dice que huyen a Egipto porque en Egipto no aplicaban las leyes romanas como aplicaban para ellos y deciden irse
pero también lo justifican diciendo que Jesucristo se enfrentaría a los retos más grandes, porque la magia egipcia es considerada como una de las más fuertes, las más incluso hasta peligrosas. Así que Jesús estaba ante un reto, pero lo cual inmediatamente iba a manifestarse, ya que había lugares donde se presentaba y como que los ídolos egipcios pues se caían, se rompían, no soportaban estar cerca del niño Dios. Pero eventualmente este niño Dios va creciendo. Nosotros siempre nos estamos preguntando, oye, ¿qué pasó entre el nacimiento y los 33 años de Jesucristo? ¿Dónde está? Bueno, pues ahí en los apócrifos podemos encontrar un poco, pero lo que leemos, lo que conocemos no es nada agradable, tiene una parte bastante perturbadora, porque tú te imaginarías cómo un niño tendría tanto poder, o sea, solamente obedece de repente a la Virgen, porque a su papá no lo como obedece que no tanto. tanto. Dice en el prólogo me parece que es en la infancia de Tomás, me parece, cuando comienza a decir de que está recapitulado de varios fragmentos de otros escritos, ¿no? Y comienza a decir que en este, al menos el libro digital que tengo yo, te lo voy a compartir, donde dice, se habla acerca de un niño que es completamente contrario a lo que se dice, ¿no? Un niño manso, un niño pacífico, un niño inocente. Se habla de un niño que cuestiona a los adultos aún sabiendo que ya tiene la respuesta, ¿no? Un niño que no se dobla ante los regaños de los hombres, e incluso un niño que se comporta con cierta lucidez y en ocasiones hasta con venganza. Y tú dices, ¿cómo? Y ya comienza uno a leer y te quedas así de, hijo de su máquina, pues hasta yo me asustaría, ¿no? En ese momento. Sí, un niño Dios iracundo, de que pues las cosas estaban bien raras. Bueno, vamos a platicar varias de estas de estos hechos que marca los evangelios. Me queda claro, por ejemplo, una situación donde su mamá le dice que vaya al agua, y ahí va el niño Dios, y para variar pues se tropieza, se le rompe el cantarito y pues, como que no quiere regresar por otro, ¿no? Y entonces toma el agua y se la lleva flotando prácticamente a la Virgen María, ¿no? Y dices tú, no, pues qué padre, ese tipo de cosas, de milagros, lo cual también implicaría, ¿por qué si tenía tantos poderes? ¿Por qué no llevó a su pueblo a salir bien no sé, de las guerras que se manifestaron posteriormente? Pudo haber sido de los conquistadores romanos, ¿no? Sí, una arma secreta, ¿no? Pero ahí tuvieron que ver, como dijo el Maduro esa vez, es que los españoles fueron y llegaron y crucificaron al niño, a Jesucristo. Oye, hablando acerca de lo del agua, hay un fragmento donde como que le gustaba mucho era el río Jordán, ¿no? A Jesús de niño. Sí. Donde dice que después de Egipto regresan, no me acuerdo cuál era el lugar exacto, pero era colindante con el río Jordán. Él estaba haciendo sus cuenquitas y él manipulaba el agua para que fuera y regresara y fuera y regresara. Y un niño, como a veces es uno maloso, pues llegó jugando, jaja, y se las tumbó, ¿eh? Y él y algo le dijo y pácate, las cayó muerto, ¿no? Fulminado. Fueron a reclamarle a José y a María, oye, tu niño, tu hijo es un maldito, acaba de quitarle la vida al mío. Y le dice José, ¿no? Le dice a María, habla tú con él porque pues a mí prácticamente no me hace caso, ¿no? Y María le dice, Señor mío, ¿por qué has hecho eso? Ajá. Y dicen que Jesús, ya está bien, levántate. Ya. Sí, o sea, no, técnicamente allí no fue Lázaro el primer muerto que revive. De hecho, en aquí son varios los reclamos. No, son varios. Son varios. Oiga, su hijo se cayó el mío de la azotea y mire cómo. No, o sea, por cosas como que estaba Jesús jugando y de repente pasa el chamaco, otro morro, y lo avienta, y el otro, no, pues ahora sí, fulminado, ¿no? Fatality, lo mata. Combo, ándale. Perdona, señores, pero yo sí me lo imagino. Honestamente es algo fantástico, algo increíble que que el mismo Dios haya depositado tanto poder en un niño. Bueno, de hecho por eso no quedó en el canon este tipo de historias, no quedaron en el canon, porque pues, si las vemos fríamente, pues estamos hablando de prácticamente un demonio, ¿no? Sí, o sea, alguien
que dispone de su vida, de la vida de los demás. Además, le encantaba humillar a los ancianos, a los maestros, ¿no? a los Oye, maestros. hablando de eso de lo de la azotea, apenas lo acabo de leer el día de ayer, lo tengo fresquecito, donde dice que dice, el niño Jesús era, los fragmentos te voy diciendo, estaba Jesús un día sábado, y luego estaba Jesús un día sábado y siempre le reclamaban a José, oye, pues dile a tu hijo que en sábado no se puede hacer eso, pero Sí. era rebelde desde morro, ¿no? En sábado siempre le gustaba hacer fechorías, travesurillas de niño, ¿no? Estaba jugando con unos chamacos en la azotea, por ahí de una casa, jajaja, y otro aventó a uno y se cayó, y como dices tú, pues ahí quedó, ¿no? End, game over. Y fueron los padres a reclamarle otra vez a José y a María como de costumbre, y le dice José, le dice, oye, pues ya tenemos miedo de una sedición, así dice la palabra, una sedición, un levantamiento, porque pues hay mucha gente que no te quiere, porque haces muchas cosas así como que perturbadoras, ¿no? Y Jesús le dice, pero si yo no fui, y dice que lo agarra de la oreja, ¿no? Y lo levanta y le dice, fui yo, y no, tú no fuiste, y lo revivió, y se fueron los señores agradecidos, ¿no? ¿Verdad? Así, lo revivió para que le dijera, ¿verdad que yo no te aventé? ¿No? Sí, y tú te quedas así como que, por eso no está en el canon, ¿no? O sea, no aceptaba la culpa y revivió el chamaco, nada más para que el chamaco dijera, y lo dice así, más o menos, no señor, tú no fuiste. No mames, ¿cómo le vas a decir señor a un chamaco? Sí, le hablaba de señor, ¿no? No señor, tú no fuiste, me caí yo solo ya. Me tumbó el otro, ¿no? Pero esto lo hacen así como ver como que era un chamaco conflictivo y de que, pues no sé, siempre se quería salir con las suyas. Otras costumbres era hacer con la arcilla, hacer animales de pajaritos y todo eso, y darles vida, ¿no? Como ahora sí que, como al principio Dios Padre, ¿no? Que creó a Adán y las criaturas con arcilla, también les daba vuelo. O sea, los hacía revivir, ¿no? Y la gente le decía, oye, está reviviendo criaturas de barro en sábado, deja tú que la reviva, pero es en sábado. Exactamente, era lo que estaba más molesto, ¿no? El sábado, ese es lo feíto. Entonces, estos evangelios no son adoptados por ese tipo de cosas que los hemos marcado. Quería explicarte también que dentro de todo esto, de la investigación, ya ves que hubo un tiempo que se habló mucho de la grafología y la grafoscopía. La grafología es la manera en cómo escribes las letras y supuestamente das un diagnóstico, pero la grafoscopía es una técnica más, digamos, científica, donde el investigador tiene que verificar si las cuentas de lo que están diciendo se hablaban, por ejemplo, de esa manera en tal idioma, si se conocían tales o cuales cosas. Has visto como lo que hacen los agujeros de guión, ¿no? Que te está platicando una película y dices, oye, pero ¿cómo es que se regresa y ya está la mesa puesta? O sea, detalles así, ¿no? De que te preguntas. Entonces pasa lo mismo dentro de estas técnicas. Dices, a ver, espérate, pero si en aquella época no se acostumbraba a esto, ¿cómo pasa esto y lo otro? Lo que entonces pues nos va asomando a que realmente los evangelios apócrifos, más que apócrifos, son prácticamente falsos, que no corresponden a la fecha que se les dice, porque como te decía, y te lo dije desde el principio, las fechas no son exactas en el sentido de que hay 3 o 4 después de Cristo. Se sabe que los mismos evangelios canónicos fueron escritos 60, 70 años después, que prácticamente por tradición oral, y que los evangelistas no participaron en sus escritos, porque hay otro punto que la gente no recuerda bastante bien, y es que el saber leer y escribir en aquella época era como, no sé, hoy día saber de física cuántica o algo así. Es decir, no cualquiera podía tener acceso a estas cosas, ¿no? Así es, a la educación. Algunos, como dices tú, se sabe que muchos de los escritos que hizo Pablo de Tarso o San Pablo, fue que Saulo de Tarso, San Pablo, fue que pues tuvo mucho tiempo libre porque ya estaba en la cárcel, ¿no? Y estaba anciano, entonces lo único que él pedía era pues papel y tinta para escribir, pero ya estaba grande cuando comenzó él, entonces no fue tan en el momento, ya fue tiempo después. De eso no sabemos qué tanto era de él y qué tanto fue lo que se le amplió, ¿no? O las cartas o remitentes que luego respondían y luego no fueron entregadas también en el mismo lapsus.
Sí, está muy sospechoso todo esto. Si los canónicos están sospechosos, los evangelios apócrifos lo están más. Se les adjudicó una edad por supuestamente por carbono 14, pero una cosa, y es que aquí tuvo que haber bastantes intervenciones, tuvieron que ver la composición de la tinta para ver si realmente confirmaría una tinta usada en esa época. Si bien algunos pergaminos sí dieron el dato del margen 14, la tinta no. Y eso no es la primera vez que ocurre en la cuestión de las falsificaciones. ¿Recuerdas tú el caso de las piedras de Ica? De Perú, sí. Donde se veía que seres humanos estaban conviviendo con dinosaurios y todo eso, lo cual era imposible. Además, los dinosaurios que se dibujan ahí no corresponden a los de ese lugar, de Perú, por un lado. Por otro lado, estaban dibujados en relación a como conocíamos o al conocimiento que había respecto a esos dinosaurios. De hecho, si tú has visto las películas de Jurassic Park, han cambiado mucho los dinosaurios de lo que se conocía a lo que pasaba, ¿no? Sí, sí, claro. Los velociraptors fueron hechos más grandes para que se vieran peligrosos. Pero que eran más similares a una gallina, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, quiero dar este contexto esta analogía para que vean que de repente se pueden saber las cosas por el contexto, por otros detalles. En las piedras de Ica se descubrió que pues, eran falsificaciones porque simple y sencillamente no correspondían los animales al lugar ni a las épocas esos animales pudieron haber existido, y que además, si bien las piedras tenían posiblemente miles, millones de años, el dibujo no. El dibujo era reciente, ¿no? Y lo vieron que era tallado con herramientas modernas. Algo que pues se descubrió en ese momento. ¿Qué es lo que pasó? Y te voy a dar otro referente con el cráneo de cristal, el cráneo de que tanto se habló de él, del cráneo de cristal, y que había sido hecho con alta tecnología. Pues no, se descubrió que había sido traído de Belice el cuarzo y que tuvo que haber sido hecho con equipo moderno, y solamente hasta que la dueña que había heredado de Michel Hess, de este señor que se hacía pasar por arqueólogo, que no lo era, pues se descubrió todo el fraude. Entonces aquí pasa algo similar. La tinta no corresponde a la época o a los elementos que había en esa época para poder escribir. Algunas palabras y algunos idiomas tampoco están contemplados de acuerdo a la época, lo cual pues ha dado por traste el tema de los evangelios apócrifos como evangelios sumamente antiguos. Ahorita que estás sonando tú en el tema exactamente de lo del lenguaje, ¿no? Me acuerdo en una ocasión cuando estaba en el seminario, ya en los grados en los que teníamos temas ya de liturgia o de latín, o ya un poquito como que más avanzado, ¿no? Para comprender. Un sacerdote que había venido de España, que había estado estudiando textos bíblicos, él los estudiaba en griego. Y yo le pregunté, le dije, oye, padre, ¿qué está leyendo? Aquí, la Biblia, y pues yo ya puros garabatos, ¿no? ¿Qué es esto? Es griego. Y lo digo, ¿y por qué lo está leyendo en griego? Y dice, es que se lee en el texto que fue escrito para comprenderlo. Y dije, tiene completamente sentido. Sí. Entonces hay algunas palabras que, como te digo, yo puedo no hablar estas cosas, pero pues ya estamos en época donde todas las dudas que puedan surgir las puedo recurrir a alguna inteligencia artificial que no es lo máximo, o puedo recurrir a otros escritos y compararlos y ver si las palabras corresponden. De repente una palabra mal colocada o mal traducida dentro de estas cosas, pues da por traste todo esto, ¿no? Cambia todo el contexto, ¿no? Es bien importante. Recuerdo en una ocasión que decían me parece que hablaba Jesús, hebreo y arameo, ¿no? Arameo, ¿no? Decían cuando él decía hermano, no se decía hermano como lo conocemos ahorita el término, ¿no? Era porque a todos los que tuvieran la consanguinidad o el parentesco cercano podían ser primos, podían ser tíos, siendo familia, a todos se decían hermanos, no vea que el tío, que el primo, que la tía. Exactamente. Bueno,
creo que sobre todo a la misma camada, ¿no? O sea, los tíos eran los tíos y los padres, y de ahí todos los sobrinos eran hermanos. Y de ahí también, no, es que Jesús no tuvo hermanos, tuvo primos, pero se decían hermanos, o sea, como para siempre dejar en claro que era prácticamente hijo único Jesús, que siempre han querido mantenerlo de esa manera, y por eso pues han surgido tantas teorías sobre el cáliz o la sangre de Cristo o la descendencia de Jesús, que bueno, ese mito todavía trascendió. Donde acaban los evangelios canónicos, empiezan otro tipo de historias, las historias de por ejemplo del rey Arturo, que tratan de investigar hasta qué punto pueden encontrar o no la sangre de Cristo, pero no tanto como que la sangre o la sangre física, sino como que el ADN o la descendencia del mismo Jesús. Entonces le buscan mucho esta particularidad, más allá de encontrar el cáliz donde se sirvió el vino. Así que son cosas muy interesantes que vienen de parte de Jesús, y es que Jesús ha sido motivo de muchos libros, de muchas cosas. Yo recuerdo que en los años 70, 80 leí un libro que se llamó Jesucristo o el secreto mortal de los templarios. Bueno, en aquella época lo leí y hablaba del monte de Montserrat, del rey Arturo, de todo esto, y de repente ya en los años 2000 aparece el Código Da Vinci de Chris Brown, ¿no? Ajá, y yo viendo la película y el libro, oye, esto ya lo viví, y no, pues era lo mismo, nada más que novelado, y en su caso de Hollywood, pues filmado, pero era prácticamente la misma información, donde pues siempre se ha hablado de la descendencia de Jesús. De Jesús, ¿no? Ajá. Que ha quedado como que siempre en qué pasó, y esto ha sido tan cuidado, que hay otra película llamada El Cuerpo, donde encuentran el cuerpo de Jesús, entonces lo hacen desaparecer, lo hacen estallar, porque pues no puede haber cuerpo de Jesús, y se fue al cielo con todo y chanclas. Así es. Me parece que es una película como en los 90s, ¿no? Sí, me suena, sí, siento que le he visto esa. Fíjate. Es de los 2000, es de con Antonio Banderas, de hecho. Esa entonces. Es un sacerdote que encuentra. La voy a ver. Creo que he visto una similar, pero no recuerdo el nombre. Fíjate que ahorita hablando acerca pues de las referencias, como dices tú, ¿no? Citando diferentes autores, estoy llevando un seguimiento a ver qué tanto se puede llegar a ver de él, porque hay un margen donde se dice que Jesús fue a la India, fue a Egipto, después de los 14, como para volverse maestro de maestros en todas las artes ocultas y mágicas o de lo que fuera, ¿no? Entonces, al final culmina, y tengo por ahí el libro, voy a comenzar a avanzarlo, porque llegué al punto donde dice que al final, donde comenzó a manifestar los prodigios de una manera más controlada, fue porque se acercó con unos ermitaños en unas cuevas, en unos montes, que eran los esenios. Entonces hay un libro que se llama el libro Esenio de la Paz, donde dice que él fue instruido por estos señores, que se les atribuían que cuando la gente los buscaba cuando querían ser curados de algo, ¿no? Entonces ahorita voy en esa parte, pero al final, como dices tú, no hay que encasillarse en el que es una verdad absoluta, sino vamos a tomarlo como un punto de referencia para ver qué otro punto podemos aprender de este personaje, ¿no? Te iba a comentar acerca de que pues le tenían miedo, ¿no? Un niño un poco vengativo, de que José le decía a María, pues dile tú, porque pues a mí no creas que mucho caso, ¿no? Hay un versículo donde dice que los hermanos, o sea, los hijos de José, en una comida específica que decían, no, espérense, no hay que comer hasta que venga Jesús, porque si comemos sin él se enoja, ¿no? Entonces decían, no vaya a ser que se enoje y nos vaya a suceder algo, entonces esperemos todos hasta que llegue, que le dé hambre y hasta que él quiera comer y que bendiga los alimentos. Y no es así, se esperaban. Entonces pues lo deja uno pensando, ¿no? Sea verdad, sea mentira, pues los libros ahí están, y que cada quien comience a tener su punto de referencia y de credulidad. Exacto, pero ya técnicamente ya la iglesia, la versión oficial, ya nos da una de ellas. Te quería comentar que el maestro Rius tiene un libro que se llama Jesucristo de carne y hueso. Me parece muy, muy recomendable para la gente que quiere empezar a ver estos temas. Y después el que tú dices, luego hay uno que se llama Jesucristo vivió y murió en Cachemira, porque se supone que en Cachemira, allá por la India, encontraron una tumba con las iniciales de Jesús,
Y entonces Oh. se arma todo esto de que entonces vivió por allá, aprendió, lo cual pues igual no tiene sentido, ¿no? Pues si tenía un poder divino, como para qué tener que aprender o hacer lo que su propio Dios Padre ya le había dado de anticipación, y cosas que en verdad pues no tienen absolutamente nada de sentido si la piensas bien, o sea, ¿cómo pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, sí hicieron bien en despachar algunos apócrifos. De hecho, estos sí obviamente están fuera del canon, los de Qumran también están fuera del canon, el Evangelio de Enoch, o sea, el libro de Enoch está fuera del canon, pero también está dentro de la religión etíope, bueno, más bien del catolicismo etíope. Ahí sí aparece, sí es considerado, y se habla de Metatrón y se habla de estas cosas que no son canónicas dentro de este tema. Así que hay muchas cosas por averiguar, muchas cosas por saber, pero eventualmente, ya lo dijo el mismo Jesús, la verdad nos hará libres. Así que si usted quiere seguir en esto, pues no lea la Biblia. Si quiere seguir siendo religioso y todo, no lea la Biblia. Pero si quiere enterarse un poquito más, lea estas cosas. Pero si quiere ser ateo completo, lea la Biblia. Lea la Biblia. Es una paradoja, ¿no? Cuando empiezas Sí, es una paradoja. analizar Oye, realmente yo le digo a algunas personas, tú sabes que en los pueblos, en las comunidades es muy común comer carnitas, ¿no? Cerdo, puerco, chicharrones y todo este rollo. Yo le digo, hey, no coman cerdo porque es pecado, ¿no? Porque van a misa. ¿Y por qué? Le digo, pues no, que son muy católicos, pues lee la Biblia y dice que para empezar no se corten la barba, no coman el animal con dos pezuñas, todo esto es pecado, ¿no? Entonces a veces acomodamos a los que nos conviene, pero hay tanta cosa que si uno lo lleva a seguimiento, si como dices tú, o te vuelves más ateo o te vuelves más creyente, ¿no? sí, son cosas que ya no son aplicables tampoco a los tiempos. O sea, de repente, pues sí, las leyes y todas estas prohibiciones tenían sentido en aquel momento. Hoy, pues ya no todas, ¿verdad? Pero bueno, incluso, pues si nos vamos a lo, como te decía, a lo antiguo, todos los Abraham, Salomón, entonces ellos tenían muchas esposas. Salomón llegó a tener más esposas que yo creo que Pancho Villa. No, facilísimo. Por De hecho, una comparación. él no quería terrenos, él quería morritas, ¿no? Exactamente, así que pues, son las cosas que tenemos que entender, no juzgar porque pues igual no es nuestro papel, pero de repente te caes en la cuenta de que hay muchas contradicciones dentro de tanto del canon como fuera del canon, y así que pues finalmente estamos hablando de una cultura que no es la nuestra técnicamente, ¿no? O sea, Sí. el mexicano ha sido algo raro, siempre está discutiendo y alegando y no sobrepasar, no superar el tema de la conquista de esos 500 años, pero sí aceptamos y abrazamos mucho el tema de la Virgencita de Guadalupe, que nos encanta a todos. Y me incluyo, yo soy fan de la Virgen ¿En serio? de Guadalupe. Tengo un libro de la Virgencita de Guadalupe. ¿A poco? Me dices cuál es luego para leerlo. Está descontinuado, voy a ver si lo puedo volver a sacar. En aquel entonces no se sacó completo porque la parte donde se dice todo la cuestión de la falsedad de la pintura no, como que no entró, pero ahora pienso que de hecho el libro va a ir más recargado a explicar por qué la pintura es falsa, ¿no? Ok, oye, que por cierto, ahorita, un paréntesis casi ya antes de tener la hora, ¿qué opinas de tú debes de estar, ahora sí que como reportero investigador, eres una persona súper culta, de eso no me cabe la menor duda. ¿Qué opinas acerca de esta carta doctrinal de Mater Populi Fidelis del Papa actual, donde dice que la Virgencita, pues, fue nada más un personaje principal, pero no es la protagonista de los milagros? Híjole, me acuerdo que esto de siempre ha pasado entre los papas, ¿no? Incluso hubo un concilio, bueno, un juicio a un papa muerto porque se llevaban tan mal los papas que buscaban venganza incluso más allá de la muerte. Y aquí, pues, el papa está contradiciendo todo lo que armó Juan Pablo II, que Juan Pablo II en su momento todos lo queríamos, me incluyo, lo queríamos. Eventualmente nos dimos cuenta X2. de todo el cochinero que traía, que era un alcahuete, por ejemplo, de Maciel, de los legionarios de Cristo. Y de Teresa de Calcuta, ¿no? Te voy a dar un paréntesis, para que veas algo de lo que yo me di cuenta estando en el mundo eclesiástico.
Yo como tal, pues ahorita no se ve el flash, ¿no? Pero pues yo estoy así moreno claro, pero decían en aquel entonces que los diocesanos eran los que se preparaban para ser los sacerdotes pobres, ¿no? Y los legionarios de Cristo eran puros seleccionados o que fueran moreno, pero fueran muy atractivo y de preferencia güerito. Y ya luego te das cuenta de que pues, por eso le gustaban a este enfermo güerito, ¿no? Aparte del marketing, la merchandise que se manejaba para vendérselo a las élites y sobre todo pues el Vaticano. Sí, a mí también se me cayó un ídolo y grande, pero lo menciono a veces y cae uno hasta gordo, pero ahí está la información, yo no me lo estoy inventando. Sí, no, y la verdad es que es muy difícil abrirle los ojos a las personas. Cuando alguien ya les ha vendido una idea, por ejemplo, en mi caso, donde ahora soy víctima de acoso porque la gente piensa y cree que soy de lo peor y todo eso, porque alguien se los dijo, sin ningún fundamento. Entonces, hay que estudiar, hay que analizar antes de hacer un juicio sobre cualquier tema, sobre cualquier cosa, porque eso es lo que te va a hacer que seas una persona pensante y no una pieza de ajedrez como lo son la mayoría de la gente, ¿no? O sea, muchos de las personas que conocemos son utilizadas como piezas de ajedrez y piezas desechables. Pues igual, si eso los hace ser felices, pues ni hablar, pero si a alguien le hace ser feliz o está más contento conociendo más allá de lo que le dicen, pues para mí es el camino que hay que seguir, ¿no? Para mí. Así es. Y al final, ya no me termino de contestar, que te interrumpí, perdón. ¿Qué opinas de esta carta del Papa? ¿Correcta, incorrecta? ¿O en el momento justo? ¿O se anda equivocando? Bueno, fue la contestación que te di en el sentido de que pues todos se odian entre ellos y de repente nada más esperan que salga uno para empujarlo y órale, ¿no? O sea, cuando te das cuenta que las cosas no son como tú pensabas, cuando entró este Papa que le renunció al Vaticano, que abdicó. Joseph Ratzinger, Benedicto. Ratzinger, le empezaron a sacar que había sido un niño nazi, que no sé qué. A ver, espérate, pero si en aquel momento no había opción, todos los niños alemanes tenían que traer el emblema del partido, porque era el partido que había, no había de dónde escoger, y nombre lo tacharon de nazi cuando el padre resultó ser, para mí, parece ser que ha sido de los mejores papas que ha habido todavía, a pesar de lo corto que hubo. Sí, tenía cara de malvado, también. parecía sí, yo también opino. Pero del lado oscuro, ¿no? Oye, sí, y te voy a dar un punto literario, a ti que te gusta leer. Cuando tú lees las encíclicas, todos estos escritos que comparte de pensamiento y de escritura teológica los papas en su momento, Juan Pablo era bien difícil de entender, mucha filosofía, mucha teología, no era para el pueblo, era para los letrados. Y Joseph Ratzinger, todas las encíclicas estaban, como dicen, bien bajadas al pueblo para que le entendieras, desde el significado del amor, desde la manera en cómo se debe tratar al prójimo, desde cómo hay que llevar tu vida acorde a, y tú decías, pues a lo mejor no es bueno para la cámara, pero es muy bueno para compartir el conocimiento a la gente, ¿no? Y sí, claro. Yo también considero que fue uno de los mejores. Claro, porque, o sea, como lo acabas de decir, era carismático. El Papa Juan Pablo era súper carismático. El que acaba de fallecer, el argentino, pues olvídate, pues argentino y toda la cosa, y venía detrás de él algunas, muchas, ¿cómo se llamaba? Profecías y todo esto, ¿no? Y entonces pues, estamos dando cuenta de que sí, se busca una mercadotecnia. Antes los papas eran como que más duros, pero se han dado cuenta que han estado perdiendo terreno, lo cual pues lastimosamente hay que volverlo a recuperar. Pero bueno, las religiones no son para siempre, algún día van a caer, cambiar, lo que sea, pero pues, ahí habrá seres humanos que sigan creyendo en lo que sea. Últimamente pues para la gente que ha estado en México pues se ha liberado mucho el culto de la Santa Muerte, vienen algunos cultos satanistas que han sido abrazados bastante bien por algunas comunidades, así que si quieres luego también hablaremos de ese tema. Así pero es. No soy religioso y eso no me hace que no pueda tener yo la visión, al contrario, de repente siento que el religioso nada más tiene la visión que le han implantado a él, el chip que le han implantado, así que es correcto. Hay que seguir platicando de estos temas si a la gente también le gusta, ¿no? Le gusta. Así es, mi estimado César, pues te agradezco. Yo pienso que ha sido muy satisfactoria pues esta charla, ¿no? De los temas que hemos abordado y la manera pues con respeto que se lo estamos compartiendo a las demás personas y pues fomentando
la, ahora sí que la lectura, el sentido Sí, crítico y el que las personas no solamente se enfrasquen en lo que viene siendo pues un dogma, ¿no? Al final los dogmas solo es eso, algo que no debes de cuestionar, y yo pienso que sí hay que cuestionar a veces los temas, incluso si el día de hoy crees en algo, mañana cambias de opinión, no hay ningún problema, o sea, es completamente exactamente. válido, ¿no? Al final las religiones son religiones, yo pienso ahorita, creo en Dios, sí creo en Dios, creo que lo importante es, ahora sí que aunque suene romántico, querer los unos a los otros, hacer el bien sin importar pensar que te vas a ganar el cielo, ¿no? Entonces, mi Sí, sin estimado duda. César, te agradezco muchísimo pues toda esta información, ¿verdad? Que se queda uno queriendo más y más y más, pero hay que dosificarla para que la gente también nos diga que, que hagamos otra colaboración, que sigamos platicando. Y pues muy agradecido, tu fan como siempre. Aquí tienes Gracias, gracias, Tito. un amigo, y también el día que gustes, echamos la charla de lo que sea. Hay tanto sincretismo de Sí. dónde cortar. Entonces, pues te agradezco en demasía, y no sin antes pues invitar a la gente que te busquen en las redes sociales, cómo te encuentren en las diferentes plataformas antes de despedirnos. Claro, por el momento César Buenrostro, comunicólogo, y si quieren saber más de los libros, incluso obtenerlos, pues comuníquese conmigo a través de Instagram, mensajes, y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? No solamente tengo pues es de los que más se han tenido éxito, tengo el libro de los muertos, perdón, el libro de los muertos egipcio, el tibetano, Uh-huh. el Maleus Maleficarum, La Bruja de Jules de Michelet, en fin, libros de Eliphas Levi también, de Alistair Crowley. Así que si gustan pueden ponerse en contacto conmigo y ya platicaremos de estos libros y la manera de obtenerlos. Tito, muchísimas gracias por todas tus atenciones y estaremos en contacto más pronto de lo que piensas. Así es. Muchas gracias, mi estimado César. Ánimo, bendiciones.